Atención, la crisis humanitaria se agrava en Venezuela y no solamente por el tema de la escasez de alimentos de primera necesidad, sino ahora por un asunto mucho más delicado, por el tema de la salud. Era bien sabido que la situación de las condiciones precarias en el sistema de salud pública en Venezuela se han ido deteriorando con el pasar de los días, de los meses, debido a la crisis económica que ha ocasionado una situación en la que el gobierno no tiene divisas para dotar de insumos o de esas mismas divisas a las cadenas farmacéuticas y a los hospitales de insumos ni tampoco de dólares para poder importar las medicinas que necesitan para vender y distribuir en el país y a los hospitales los insumos médicos que necesitan para operar desde el más simple hasta el más complejo. La situación se torna muy grave y no se ha mostrado una voluntad política del gobierno en poder solucionar esta situación. De hecho, había informes de que la Organización Mundial de la Salud había decidido hace unos meses enviar un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela, un cargamento de medicamentos, pero aparentemente la recepción y la llegada de ese cargamento de medicamentos por parte de la OMS a territorio venezolano fue negada y rechazada por el gobierno, información que generó mucha polémica hasta el punto de catalogar a Maduro como una persona inhumana, precisamente por haber rechazado este cargamento de medicamentos. Pero más allá de esto, la crisis se agrava porque ha generado una tasa de mortalidad que va en aumento y ha deteriorado incluso la misma política de salud del gobierno, que se ha caracterizado por ser de un carácter muy populista, obviamente para beneficiar a las clases más desfavorecidas mediante la importación de capital humano, médico y de salud pública procedente de Cuba para la apertura de centros médicos que el gobierno cataloga como centros de diagnóstico integral o los famosos CDI, que han proporcionado salud gratuita y completamente subsidiada por el gobierno, política que no ha sido mala en el sentido de la distribución y de la oferta, pero ha sido deficiente en el sentido de la calidad de la salud y también del apresto operacional en lo que se refiere a la calidad médica que ofrecen en cuanto a calidad profesional, calidad logística y calidad de atención. Aunque la realidad se basa ya en que no solamente estos centros de diagnóstico integral se están viendo afectados, sino también los hospitales e incluso hasta las clínicas que han experimentado un alza en los costos de sus servicios médicos de atención debido a la situación inflacionaria. Los hospitales que obviamente prestan salud pública han caído en una situación de total precariedad porque no tienen insumos, ni siquiera los más simples para operar, e incluso mascarillas para poder utilizarlas los enfermeros y los que prestan el servicio médico. Es decir, hospitales que están en situaciones realmente deplorables en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones sanitarias y en cuanto al equipo que necesitan para operar, que está dañado, y hasta se habla también de denuncias que se basan en daños que están sufriendo aparatos de electrocardiogramas, de rayos X, de ecogramas también, para poder prestar ese servicio por el cual se cobra una gran cantidad de dinero en Venezuela. Ahora, la situación se está tornando mucho más precaria hasta el punto de que recientemente salió a la luz un comunicado y una información de que la Federación Médica Venezolana del Estado Mérida en Venezuela ha iniciado una huelga de hambre. Médicos de la Federación Médica Venezolana iniciaron una huelga de hambre en el estado Mérida, y a pesar de que se trate solo de un estado, habla de la crisis hospitalaria que hay en el país, y por más de tratarse de un estado, habla también de la precariedad que está viviendo el sistema de salud pública venezolana. De hecho, el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, se sumó a esta huelga de hambre, y esto generó muchos comentarios. Esto generó también mucho descontento en la población civil, no porque se haya iniciado una huelga de hambre, sino porque la situación de precariedad y de crisis en el sistema de salud pública en Venezuela es ya tan alta que la tasa de mortalidad ha aumentado, que hay una crisis humanitaria que el gobierno está ignorando y que los médicos, o ha hecho que los médicos se vean obligados a iniciar huelgas de hambre.
Lo informa el diario El Nacional, ya que los médicos exigen mejoras en condiciones laborales, aumento salarial y que acepte la ayuda humanitaria internacional en vista de la indiferencia de las autoridades competentes y el Estado. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, se unió el jueves 26 de mayo a la huelga de hambre que realizan 6 colegas residentes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, el IAULA, en el Colegio de Médicos en Mérida desde principios de semana. Así lo informó Unidad Venezuela en su cuenta de la red social Twitter, la Mesa de la Unidad Democrática, informando que el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, se unió a huelga de hambre que hacen galenos en Mérida. Los médicos buscan hacer un llamado a las autoridades competentes en el sector salud con la finalidad de exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial, que acepten la ayuda humanitaria internacional y tomar en cuenta la falta de insumos de medicamentos que ha afectado a la población venezolana. Al cumplir más de 72 horas en huelga de hambre, los médicos Cristian Pino, Rafael Villegas, David Maciñeiras, Carlos Hidalgo, Tomás Valero, José Albornoz y Geraldine Nota se mantienen en el recinto universitario en protesta a la crisis que arropa al territorio nacional. Aunado a eso, se reportaba a través de la red social de Twitter que en horas del mediodía de ese día que inició la huelga de hambre, se unieron o se habían unido a la huelga 2 mujeres médicos residentes a la causa. Se informaba de que aparte de que el presidente de la Federación Médica Venezolana se sumaba a la huelga de hambre, 2 mujeres médicos residentes del instituto se sumaban a la huelga de hambre. De hecho, la Cámara Municipal del municipio de Campo Elías de Mérida leía un acuerdo en respaldo a la huelga de hambre. Ya las instituciones municipales se sumaban en apoyo a esta huelga de hambre a través de comunicados institucionales. Ya se hablaba de 74 horas también del inicio de esa protesta, de esa huelga de hambre, una medida extrema que pone en riesgo evidentemente la salud de esos profesionales. Pero más allá de eso, es importante que las exigencias se cumplan y que se cumplan a través de políticas que el gobierno, así como está impulsando en materia educativa, que es igualmente necesario, pero primero está la salud, antes que todo, debería impulsar en este sector. En cuanto al aumento salarial, en cuanto a las condiciones laborales, es importante que el gobierno pueda proyectar la creación de fondos que a través de fuentes de financiamiento como el Fondo CENIAT, mediante la recaudación de impuestos, se pueda destinar una buena parte de ello a crear un fondo destinado o con el propósito de poder importar insumos y dotar de insumos a hospitales venezolanos, y en acuerdo con el CENIAT también con el Tesoro Nacional para otorgar líneas de financiamiento a través de crédito por parte del Tesoro Nacional y líneas de financiamiento con un fondo procedente de la recaudación directa de impuestos mediante el Fondo CENIAT, se pueda iniciar o crear un fondo para dotar de insumos a los hospitales y otro fondo para promover y aprobar un aumento salarial aproximadamente de un 70%. Es importante que estos pasos iniciales se den para que luego se acepte la ayuda humanitaria a través de la creación de un fondo con esos medicamentos procedentes del extranjero para de esa manera proveer a los hospitales que necesitan de estos medicamentos. Pero unos datos interesantes pude extraer con información de la cadena de noticias CNN en español, que entrevistó en el programa nocturno dedicado a política del periodista Fernando del Rincón Conclusiones al presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, sobre esta medida que han decidido tomar, que han decidido iniciar, y también la situación actual de la emergencia hospitalaria, la crisis hospitalaria y humanitaria y de salud que se está viviendo en Venezuela. Estos datos proporcionados son los siguientes. Según información de la Federación Médica Venezolana, solamente hay una cantidad de antirretrovirales disponibles hasta el mes de junio. Es decir, una vez que finalice el mes de junio se acabaría presuntamente el inventario de medicamentos antirretrovirales. También se informaba que solamente los hospitales venezolanos, y también según información de la Federación Médica Venezolana, muchos hospitales venezolanos están trabajando solo con el 5% del material necesario, es decir, 5% de insumos. Se habla ya también de un 80% de escasez de medicinas, y se tiene información de que, por ejemplo, el hospital JM
de los Ríos cuenta con solo 2 quirófanos disponibles. Una estadística muy resaltante, pero a la vez un poco escalofriante, por así decirlo. Habla de que en el año 2012 la tasa de mortalidad infantil en Venezuela era de 0,2%, pero ahora esto subió a un 2% en 2014. Esto habla de que aproximadamente, con información de esta estadística, en 2015 un 2% de la comunidad infantil en Venezuela está siendo víctima de este aumento en la tasa de mortalidad, debido a que al padecer enfermedades no se están atendiendo a tiempo, debido o por el motivo de que no hay insumos médicos ni medicamentos para atender estas enfermedades que están atacando a una población muy vulnerable en lo que se refiere a la salud, como lo es la población infantil venezolana. Repito, 0,2% era la tasa de mortalidad infantil en 2012 y aumentó drásticamente a 2% en el año 2015 y ya está en aumento, lamentablemente, este año 2016, y esto se evidenció con un caso que ha generado polémica, que ha generado indignación, tristeza, decepción en la población venezolana, hasta el punto de que se llegó a discutir hasta aprobarse un acuerdo por unanimidad, por supuesto, en la Asamblea Nacional, el único tema en el que al parecer se han puesto de acuerdo opositores y oficialistas en la Asamblea Nacional, y se trata del fallecimiento de un niño que padecía una enfermedad conocida como linfoma no Hodgkin, el niño Oliver Sánchez, un niño venezolano cuyo caso estremeció al país. La información se basaba en que este niño sí, o mejor dicho, sus padres habían podido conseguir medicamentos a pesar de lo mucho que les costó, pero no pudieron conseguir una cama disponible en el departamento o el área de terapia intensiva en el hospital en el cual se encontraba residido en Caracas, y debido a este percance no se atendió a tiempo la enfermedad, incluso ya que se habían conseguido los medicamentos, y al no poder atenderse a tiempo el niño falleció porque la enfermedad causó estragos en su cuerpo antes de que pudiera ser atendida con oportunidad, una oportunidad absoluta. De esta manera, este niño de 4 años de edad, según informaron los padres, falleció por esta enfermedad conocida como linfoma Hodgkin. Oliver Sánchez. En este caso ha generado indignación. La tasa de mortalidad va en aumento, y esto habla de que la solución debe pasar a nivel interno, porque el gobierno, mediante fuentes de financiamiento como el Fondo Seniad a través de la recaudación de impuestos, y también líneas de crédito aprobadas por el Banco Central de Venezuela y el Tesoro Nacional, pueda crear un fondo para dotar de insumos a los hospitales venezolanos y aprobar un ajuste salarial de aproximadamente un 70%, y que se dote de insumos a los hospitales venezolanos con estos recursos financieros para crear un fondo que pueda ser distribuido en diversos rubros de necesidad y demanda por parte de los hospitales: dotación de antirretrovirales, de insumos para aumentar el déficit de 5% del material necesario, de medicamentos para disminuir la escasez del 80%, y con esto mejorar las condiciones para disminuir esa tasa de mortalidad infantil de 2% a un 1%, según se puedan dar las condiciones progresivamente, para que de esta manera se trate la situación a tiempo, aunque ya ha habido estragos de esta crisis hospitalaria y de salud que se está viviendo en Venezuela. Pero a nivel internacional también debe haber soluciones y un apoyo internacional a través del cual el gobierno se pueda valer, porque aquí está en juego la vida de los venezolanos y, de manera más preocupante, la vida de los niños venezolanos. Entonces sería importante que el gobierno solicitara un fondo de ayuda humanitaria en medicinas e insumos médicos a la Organización Mundial de la Salud, a la Cruz Roja Internacional y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de la ONU. Si son ciertas las denuncias de que el gobierno había negado un cargamento de medicinas procedente de la Organización Mundial de la Salud, no podría hablarse de una voluntad política, aunque ya esto no pasa por política, esto pasa por una situación de el sentido de la humanidad, de entender que aquí está en juego la vida de las personas y específicamente de los niños. Es por ello que
organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Internacional y la ONU a través de su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también de la UNICEF, que vela por el resguardo de los niños y de la población infantil a nivel mundial, puedan actuar y puedan aprobar resoluciones que en conjunto envíen fondos de ayuda humanitaria en medicinas e insumos médicos a territorio venezolano. Pero asimismo no pasa porque la OMS, la Cruz Roja o la ONU actúen unilateralmente y se comuniquen con el gobierno, que se comuniquen para que puedan programar una serie de reuniones que sean entabladas entre el Ministerio de Salud o el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como se le conoce en Venezuela, y la Organización Mundial de la Salud, con respaldo de la Cruz Roja Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con esa comisión especial, para que allí, entre el gobierno venezolano y la OMS, la Cruz Roja y la ONU, aprueben una serie de convenios y resoluciones que se basen en asistencia médica y el envío de una comisión especial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a Venezuela, distribuida en diferentes subcomisiones en cada hospital de mayor demanda en el país, para poder atender con equipo médico profesional internacional la situación de precariedad que se está viviendo, y en conjunto con un fondo de ayuda humanitaria procedente de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja y de la ONU, se pueda actuar mientras el gobierno gana tiempo de financiar la creación de un fondo en insumos para reestructurarlo con capital posiblemente procedente, y así lo debería tener en cuenta el gobierno, del Fondo CENIAT y de financiamiento vía crédito por parte del Banco Central de Venezuela y también del Tesoro Nacional. Con esas medidas económicas y de actuación internacional en comunicación con el gobierno, ayuda humanitaria, resoluciones, comisiones, misiones que lleguen a Venezuela para atender la situación, se podrá ganar tiempo para que se disminuya la tasa de mortalidad infantil y se revierta un déficit que, según el mismo presidente de la Federación Médica de Venezuela, cuando dijo o proporcionó este dato en CNN en español en ese programa, en conclusiones, conducido por Fernando del Rincón, el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, dijo que el 90% de las farmacias en Venezuela está en déficit. Esto habla de que un 90% de las farmacias en el país ha experimentado un déficit en cuanto a oferta de medicamentos, un déficit de aproximadamente un 80% relacionado con la escasez de medicamentos a nivel nacional. Un 80% de medicamentos ha perdido el 90% de las farmacias en Venezuela, una cifra equiparable, y es por ello que ha disminuido drásticamente la oferta. La demanda va en aumento y esto crea una situación de colapso en la cual las farmacias, aparte de sufrir pérdidas económicas, pierden también de alguna manera las facultades para actuar en una situación precaria que deben atender cuanto antes, y es importante que estas farmacias, a través de contactos internacionales, quienes los posean, puedan actuar para revertir un déficit y atender la situación paliativamente, mientras el gobierno gana tiempo de aprobar un fondo o de crear un fondo para dotar de insumos y medicamentos a los hospitales venezolanos, revertir el déficit mientras se espera la ayuda humanitaria internacional, y eso es lo que debería darse próximamente en eventuales escenarios de ayuda a los hospitales de Venezuela, país que sufre una crisis humanitaria, una crisis de salud que debe ser atendida cuanto antes mediante políticas eficientes, ayuda internacional, fondos de ayuda humanitaria y la actuación de entes como la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Internacional y la ONU, mediante el envío de comisiones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la UNICEF. Así, podría tratarse de una situación en la que la vida de los venezolanos está literalmente en juego y en total riesgo.